Muy buenas, bienvenidos a estas entrevistas que hacemos en el catalán para hablar de literatura, hablar de política, de economía, de un poco de lo que toque. Y he sacado el rótulo, pero no sé muy bien por qué. Y hoy vamos a hablar con profesor Miguel Ancho Bastos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sé que en Internet no hay horarios. Buenos días, que son las 12 de la mañana. Ahí. Vamos a hablar de un libro magnífico que es Lo pequeño es posible, es de la editorial Deusto, o sea, de Planeta, con lo cual lo podéis encontrar en cualquier tienda online, en cualquier librería. Y es un libro que es pequeño para un título y digamos que reivindica lo pequeño. Lo pequeño es posible y en lo pequeño se refiere a cómo las estructuras estatales o políticas más pequeñas, el profesor Bastos defiende que son tan o más viables que estas macroestructuras políticas que se han puesto tan de moda tan de moda desde que el hombre es hombre, pero digamos a partir de la Unión Europea, Mercosur y todo ese tipo de cosas, que a este mecanismo de integración económico y política cada vez parece que va a más. Entonces, antes de empezar con la entrevista, un poco una de las tesis del libro, que un poco para situar al que nos vea, es la siguiente. O sea, porque él no asocia, digamos, riqueza o no riqueza exclusivamente al tamaño del país, pero sí que, digamos, considera que es importante. El principal determinante de la riqueza relativa de una sociedad es su sistema económico. Y, por supuesto, un sistema marxista, por muy grande, muy pequeño que sea, va a ser siempre ineficiente. Y no su tamaño, pero hay que recordar siempre que el tamaño reducido facilita el establecimiento de sistemas económicamente libres, competitivos, aunque no determinen necesariamente e insiste que las pequeñas dimensiones, como obligan a la apertura comercial, obligan al libre comercio para poder digamos, sustituir las carencias que puede tener una economía, hace que este libre comercio hace que el pequeño país tenga muchas posibilidades de prosperar y, por tanto, ser muy viable. Esta sería un poco una de las tesis centrales del libro, ¿no? Sí. Es decir, que lo que se trata es de buscar no solo el sistema económico, que yo obviamente defiendo el capitalismo, el libre mercado, sino qué forma política o qué tamaño, qué dimensiones pueden influir casi no en obligar, pero sin condicionar que un país tenga ese tipo de modelo económico. Obviamente, al final, cada Estado puede decidir el sistema económico que entienda pertinente, pero un país muy pequeño, con un sistema muy proteccionista, con un sistema muy cerrado, tendría que asumir las consecuencias. Y más en un mundo global. Y eso es lo que no muy difícil que se pueda asumir a día de hoy en un mundo global. Un país que no esté abierto al comercio, que no tenga instituciones libres, que no tenga instituciones competitivas, etc. Eso es lo que pretendo demostrar. El libro básicamente es reflexionar un poco sobre la escala. Porque la escala, a mí siempre me enseñaron, y lo compartí buena parte de mi vida, hasta que estudié esto un poco más en serio, es la idea de que cuanto más grande, mejor. Entonces, por ejemplo, toda la lógica de la integración europea, pues si Europa más grande, pues será como la Europa mejor. O todo lo que sea, digamos, unión, engrandecer, etcétera. Estoy pensando principalmente a nivel político, aunque a nivel económico también se puede dar un fenómeno semejante. Yo digo, ¿hay alguna relación entre el tamaño de un Estado y, bueno, su viabilidad económica, su funcionamiento económico, su libertad, etcétera, su prosperidad? Yo creo que sí. No es determinante, obviamente, porque repito que hay otros factores. Puede haber países pequeños pues, muy poco prósperos o muy intervencionistas y puede haber países grandes que funcionen pues, relativamente bien. Pero esa es la idea, ¿no? Y me centro sobre todo en la Unión Europea, porque es una especie de mantra que cuanto más sea grande, y ahora hay que meter a Ucrania, hay que meter a Georgia, hay que meter a Moldavia, y meter a Serbia, y meter todo cuanto hay. Bueno, vale, bien, vamos a ver, y más grande en que va a funcionar mejor, ¿no? Usted, digamos, analiza, digamos, desde muchas perspectivas las ventajas de los países, de los estados pequeños sobre los estados grandes. Por ejemplo, uno de los que es interesante es el tema del control del gasto público. Como usted defiende, que los países pequeños, los ciudadanos son más sensibles a ver en qué se gastan su dinero que los países grandes, pero como teóricamente nos toca menos, pues nos podemos encontrar con que, digamos, veamos cómo se hacen cosas como el aeropuerto de Castellón y nadie un poco se escandalice. En cambio, en un país como Andorra o en un país más pequeño, como Liechtenstein, que no sé si fue el ejemplo de Liechtenstein lo ha puesto usted, lo ha puesto otro, que incluso para comprar un helicóptero medicalizado, pues son cosas que se las miran y que pueden perfectamente los ciudadanos decir que no las quieren hacer porque miran hasta el último euro. Claro. Y porque son pocos a pagarlo. Y ven el coste. Pero que es muy interesante porque...
hay un efecto que es cuando uno cambia de escala política, por ejemplo, incurren nuevos gastos, como de mayor tamaño, sean necesarios o no. Yo pienso en Irlanda, por ejemplo. Irlanda es un país marítimo, totalmente, es una isla, ¿vale? Pero no tiene todos los buques que tenemos nosotros. Es decir, España tiene mar, Irlanda tiene mar, pero parece que Irlanda no necesita aeronave, no necesita grandes flotas destructoras, con unas pocas barcos para andar por allí por la costa, pues le llega y se apañan, digo yo, ¿no? Pero parece que ser grande tienes que tener ya. Usted ve la India como un país muy grande, tiene que tener destructores, portaaviones. El país es un país pobre, un país con una renta baja, tiene unos bienes públicos de lujo que países mucho más ricos ni se plantean tener, precisamente por el cambio de escala. Y seguramente la utilidad es la misma. Otra de las cosas interesantes que usted, digamos, trata en el libro a la hora de hablar de las ventajas de los países pequeños es el tema de los lobistas, y usted habla de cómo que la fragmentación política es el terror de los lobistas, porque, digamos, hay más gente a la que comprar, y también un poco, a nivel también un poco de lo que son las mafias, que las mafias lo tienen más teóricamente más fácil, según argumenta usted, en los grandes estados, porque sobornando a unos, digamos, el beneficio es mayor que tener que ir sobornando país a país. Pero realmente creo que funciona así, que realmente... A ver, yo si fuera un lobista... ¿No son sobornables los pequeños países? Pueden ser sobornables, claro que pueden ser sobornables, pero el interés primero, pero el soborno a un presidente o un ministro o un alto cargo pues, cuesta dinero. Y probablemente no tiene un umbral. Es decir, una persona también que se venda, yo digo que no se puedan vender en los países pequeños, claro que se pueden vender, pero la naturaleza humana pues opera en todas partes, ¿no? Pero a lo mejor le cuesta un mínimo también, porque esa persona no va a dormir, va a tener miedo que la prenda, o no, va a asumir unos riesgos, pero a lo mejor tiene un coste mínimo el soborno. Pero ese coste mínimo tendría que repetirlo pues, en 100 estados, en 200 estados. Con comprar a lo mejor 100 eurodiputados ya le llega. Y no es mucho más caro. Es decir, es más barato comprar a lo mejor hipotéticamente 100 eurodiputados que comprar 10.000 diputados en 100 países distintos. Además, pero el beneficio que lleva también el lobista es distinto. Tengo que pagar este dinero, tengo que asumir yo también riesgos. ¿Y cuál va a ser el beneficio? El beneficio va a ser que tengo controlado el mercado de San Marino. ¿No? O el mercado de Andorra con sus 80.000 habitantes. ¿No? Es decir, es el mercado que yo controlo. ¿Vale? Y para eso tengo que hacer un montón de gastos, tengo que sobornar a varias personas, tengo que incurrir en riesgos legales que puedo acabar preso por un mercado controlado. ¿Qué beneficio me va a dar un mercado controlado ahí? Si consigo que toda la Unión Europea compre mis motores, si consigo que toda la Unión Europea fabrique mis plásticos con mis regulaciones, de ahí sí que se puede sacar un dinero o un lobby bancario, una cosa así. Si es a gran escala, claro que le puedo sacar más provecho. Y con un coste relativamente menor, cuidado, con un coste de coordinación menor. ¿Cuántas personas harían falta para comprar en Europa, por ejemplo? Se hace el número, 200 diputados, a 1 millón cada uno, tal. ¿Cuál es el beneficio? ¿No? Pero, claro, pero el beneficio es un beneficio a gran escala. Puede compensarlo de sobra. Es un cálculo, es una hipótesis, más que nada para discutirla, ¿no? En cambio, si tengo que sobornar a 20.000 personas, igual no todas me hacen caso. Igual hay países que no me quieren hacer caso. Entonces ahí el lobby fallaría. Si yo tendría que ir país por país y no todos me harían caso. Sería mucho más costoso. Y las mafias también. Las mafias, como todas las mafias, necesitan un territorio para operar. Si es pequeño también no le compensa y simplemente es más fácil de desmantelar en un caso así porque son más conocidos. Las mafias normalmente operan en grandes ciudades, en grandes espacios. No sé si hay una mafia, mafia de Luxemburgo, la mafia de Andorra o una mafia del Vaticano. Bueno, en Andorra las hubo por el tema del contrabando, pero en fin, las sigue habiendo. Las hubo por todas partes, ¿no? Sí, eso las hay en todas partes, está claro. Usted habla mucho del caso de Andorra que conoce, y una cosa porque también habla mucho del control democrático, como en estos países pequeños, teóricamente, el control democrático es mayor por parte de la ciudadanía o puede ser mayor, dado que digamos, las estructuras políticas están más cercanas. Pero también, digamos, hay una pequeña falla porque depende un poco del estado político. Por ejemplo, en el caso de Andorra sí que es cierto que hay un control democrático más cercano, pero basado
en el que el 66% de los habitantes no pueden votar, no tienen derechos políticos, tienen que pagar sus impuestos. Digamos, se incumple la máxima, digamos, que llevó a los americanos, a los pioneros americanos a hacer la revolución, que es no hay impuestos sin ciudadanía, sin derechos políticos, y hay países como Andorra, como Liechtenstein, como Mónaco, que los derechos políticos están restringidos a una minoría y el resto son trabajadores que sí pueden tener sus derechos laborales, pero que no tienen ningún derecho político, y en cambio sí que tienen que contribuir con sus impuestos. Entonces, ¿hasta qué punto estos pequeños estados realmente son democráticos? Me refiero a democráticos a que el poder está cerca, lo puede usted controlar personalmente. Pero unos cuantos, no todo el mundo. O sea, ver, dos tercios no pueden. No, ya no pueden porque no tienen derecho al voto. Porque el derecho al voto tampoco en España es universal. A lo mejor hay un porcentaje muy alto de población, más que no superan números nativos. Pero hay un porcentaje de población que no vota. Pero en Francia tampoco, en Alemania tampoco, en Suiza tampoco. No son los derechos de ciudadanía, normalmente son con voto pleno, etcétera, lleva su tiempo tenerlos. Hay mucha gente que no los tiene. Pasa que allí, digamos que por la dinámica de la población, seguramente el porcentaje de migrantes es mayor que en otros sitios. Es un país muy atractivo, pero no es porque no tengan, no es porque sean especialmente malos. Me refería a otra cosa. Yo cuando que fui a Andorra me dijeron, mira, ahí va al cónsul. Y era un señor que andaba por allí, que trabaja por las tardes. Y no iba rodeado de 40 limusinas, rodeado de escoltas. Un señor que andaba por allí, que es como un alcalde de una pequeña ciudad, pues anda por ahí, saluda a los vecinos, y los vecinos le dicen cosas, y los vecinos le riñen, y seguramente su familia o sus hermanos, si hace algo, luego le llaman la atención. Por ejemplo, yo a Felipe González, yo al presidente del gobierno español, Felipe González, o Aznar, o Zapatero, yo nunca los vi en persona. Los vi en televisión, pero nunca me crucé con ellos por la calle para decirles algo. O sea, nunca me encontré andando por una ciudad o así a mi representante. Es decir, que la gente le diga, mira cómo está el precio del pan, o mira cómo está el transporte. O sea, no los vi nunca. No sé si usted a lo mejor como periodista tiene acceso a ellos. Yo nunca los vi. Pues no, la verdad es que tampoco. Sí, los ves, pero los ves a, digamos, una distancia y con un montón de seguridad. Sí, está clarísimo. Es distinto. Porque también viven al vivir en un sitio pequeño, su espacio lo conoce. No le queda otra. Seguramente hay muchas zonas que nuestros presidentes nunca pisaron, o nunca visitaron, o nunca pasearon por un barrio, por donde ellos dominan, digamos, ¿no? No, eso está clarísimo. Otra de las cosas del libro que me han sorprendido, bueno, porque usted, para la gente que no le conozca, de la gente que nos da a nosotros, usted es un firme defensor usted es no voy a decir anarcoliberal, pero sí es una persona que, digamos, que usted desconfía profundamente de las estructuras estatales. De hecho, usted ha denunciado en múltiples ocasiones como, por ejemplo, la escuela pública o la escuela en general es básicamente un sistema para construir, o yo digo adoctrinar, esto es una palabra mía, no es que le diga usted, a futuros ciudadanos que digamos, en la fe del Estado y del Estado en común, del Estado y que básicamente que el Estado acostumbra a ser un elemento que acostumbra a ser extractivo en cuanto a la riqueza y a la libertad de los ciudadanos. Pero que, claro, y esta defensa apasionada de crear más estados y más pequeños, no sé si es porque realmente sean más eficientes o para ir reduciéndolos para que desaparezcan. No estoy muy seguro. Pero un lado, en un sistema así, la anarquía se ve. Porque no hay un ente todopoderoso que esté que decida sobre nosotros. Al final las carreteras las hacemos nosotros. Las hacemos nosotros, las hace la gente, no ve cómo lo hacemos, ven sus vecinos trabajando. Es algo que es palpable, que no es un poder divino encarnado en la tierra que toma las decisiones. Es una cosa que se ve directamente. Y después, la propia fragmentación de Estados lleva a que haya muchos estados. Entonces, la anarquía internacional, que eso ya existe y no es nuevo, aún se vería más clara. Veríamos que como miles de estados o cientos de estados tienen que, digamos, coordinarse entre ellos, llegar a pactos, acuerdos, etcétera, ¿no? Hay un señor que se llama Hedley Bull, que escribió un libro, se llama así como sobre anarquía, el sistema anárquico, la sociedad anárquica, no recuerdo que se llama así. Es decir, que los estados que operan en anarquía entre sí son capaces de llegar a acuerdos entre ellos. Mire, hacen mundiales de fútbol, hacen Eurovisiones, había acuerdos postales internacionales, hay acuerdos de dominio de Internet, hay un montón de cosas que los estados entre sí pactan.
incluso pactan entre ellos sus acuerdos de extradición, pactan todo tipo de reglas y normas entre ellos y no pasa nada. Pero cuanto más haya, ese mecanismo se tendría que ver más claro. Y dentro del propio Estado ves que el Estado no es el rey, el cónsul, lo que sea así, no, es un señor como tú que lo ves todos los días por la calle, no es un señor rodeado de un aura, ¿no? Rodeado de miles de asesores que le ponen la imagen, este tipo de cosas así. Es un señor como podemos ser nosotros. Muchas veces no mejor que nosotros. Entonces, claro, usted me pregunta por estas cosas. Yo soy profesor de ciencia política, pero estos debates de extractivos y eso es una cosa, una constante en la ciencia política. No vaya a pensar que es una cosa que me invento yo. Porque normalmente muchos de nuestros estudios, pues, digamos, no trascienden fuera de la academia, pero esto ya, profesora Margaret David tiene unos trabajos muy buenos. Una politóloga ha sido lo más convencional sobre el predatory theory of rule, la teoría predatoria del poder, sigue explicando como la lógica del funcionamiento de los estados, o Charles Tilly, o Michael Mann, o sea, no es, entre otros muchos, no es una cosa nueva decir que este tipo de cosas los tiene. Y después, si estudia usted un poco en serio el funcionamiento de los servicios estatales, ve la lógica que impera en su funcionamiento. No es algo que sea así una obra de un radical loco. Cualquier estudioso normal dice que, mira, hay una profesora que se llama Caroline Boyd, se llama Historia Patria, estudia los sistemas educativos, sobre todo el contenido de los libros de texto, de los libros de historia en España en los últimos 150 años. ¿Y qué descubre la profesora? Es una profesora americana, que lo que se enseña en la escuela, el contenido del libro o los libros obligatorios, cambia con cada gobierno, y cada gobierno cambia la historia. Entonces no estás enseñando historia, estás enseñando la historia que te conviene a ti en cada momento. Y ella lo aplica la historia, pues se podía aplicar otro tipo de cosas. No quiere decir que las escuelas no tengan elementos positivos. Digo que la lógica que impera su funcionamiento es esa, fue en su momento esa. Cuando Jules Ferry en Francia, o Horace Mann en Estados Unidos, o Claudio Moyano en España crean sistemas educativos, y lo hacen con esta visión de crear ciudadanos imbuidos de los valores, digamos, del régimen político en el que estaban. El libro es un libro realmente, primero, que es muy, muy claro. O sea, no es un libro, digamos, de ciencia política, es un libro divulgativo y es un libro que plantea temas muy interesantes. De hecho, uno de los temas que plantea usted es de los grandes imperios que todavía existen en la actualidad, pues China, India, Estados Unidos, ¿cuáles podrían tener más posibilidades o no de fragmentarse? Y analiza país por país por qué cree que sí, por qué cree que no, cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes, y es una especie de semiconclusión final que no deja de ser curiosa, que en estos momentos de integración, digamos, a lo grande, de histórica expansión de los imperios, usted plantea cómo pueden destruirse, bueno, como ocurrió con el Imperio Romano, y con el Imperio Español, con el Imperio Británico y con otros muchos imperios. No sé, denos un par de pinceladas de lo que usted analiza al final del libro. ¿Cuál es el imperio actual que tiene más posibilidades de desintegrarse? Es hacer política ficción, pero China podría ser uno de ellos, por ejemplo. O Estados Unidos podría ser otro de ellos. A ver, esta cosa es cuando Amalric, en los años 80, previó la disolución de Rusia, de la Unión Soviética, todos se rieron de él. Fue a principios de los años 80, pero lo predijo muy bien, la caída de la Unión Soviética y la implosión de Rusia, pues ya se vio, la implosión del espacio soviético se disolvió en varios estados, pero es que en Europa, por ejemplo, siglo XX se disolvieron varios. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, entre otros. Y puede haber otros. Eso no se sabe porque eso depende, por ejemplo, de un colapso. Yo, por ejemplo, un colapso, por ejemplo, bélico. Por ejemplo, si Rusia perdiera la guerra de Ucrania, o la perdiera de una forma muy, muy, muy clara, es probable que hubiera movimientos de secesión allí, que se fuera lentamente disolviendo. Entonces, que China es un país, lo digo porque la historia de China no es una historia lineal, es una historia de unión, desunión, unión, desunión, unión, desunión. Ahora está unido. Pero nada impide que vuelva a los tiempos viejos de los reinos combatientes. Por cierto, que fuera una etapa de prosperidad. Relativa, obviamente, para la época, ¿no? Indonesia también tiene posibilidades. Es decir, que no hay un... Pero esto es un proceso que se va invitando. Si se va separando uno, ve que no pasa nada cuando se separen. O le pasó algo a Estonia por separarse o Estonia, Lituania, o no sé, o a Croacia. O el mismo Montenegro, que fue la última. Miren, si les gustan estos temas, miren el desempeño económico de Montenegro desde que se independizó, creo que fue en el 2005. Un país con no llega al 1 millón de habitantes. No le fue especialmente peor.
O sea, a Estonia no le fue, desde luego, a Letonia tampoco, a Lituania tampoco, o sea, no acabo de ver dónde está. Y si eso se va viendo y se va imitando, por ejemplo, ahora hay un movimiento secessionista en Alberta, en Canadá. Yo lo que digo, y esto es una cosa que recalco mucho, es que la secesión no solo se da por nacionalismo. Es más, ni siquiera en muchas ocasiones es el motivo más frecuente. Se puede dar por muchos motivos. Mira, hubo secesiones, por ejemplo, por motivos de sistemas político-económicos distintos. Las dos Coreas, los dos Vietnam, por ejemplo, las dos Alemanias. Fueron modelos que se separaron en dos estados simplemente porque tenían modelos económicos distintos. Que, por ejemplo, Panamá, que ahí la tiene, un país que debe ser de los más punteros de América Latina ahora, pues fue hecho por cuestiones económicas. No porque hubiera ninguna nación ni cosa por el estilo, fue para construir el canal, se construyó un estado allí y se hizo así. Muchos estados no se construyen simplemente por cuestiones pues, de nación. Tenemos muy metido en la cabeza el modelo irlandés, sobre todo en Europa. El modelo irlandés es un pueblo oprimido que lucha contra tal y al final acaba ganando. ¿Vale? Es un modelo, pero no es el más frecuente. Más frecuente a lo mejor es un modelo de Chequia y Eslovaquia. Un día se separan y punto, y no pasa nada. Los dos crecieron y se llevan de maravilla, por cierto, porque después se van a odiar, no, se llevan de maravilla, ¿no? Y otros modelos de ese estilo. Normalmente tiene más potencialidad, digamos, el mundo soviético. De hecho, había aquellas doctrinas todas de la doctrina Pilsudski, ¿no? O Intermarin. La doctrina Pilsudski era la de levantar a todas las naciones no rusas contra Rusia para dividirla, ¿no? Y al parte se dio, y en esto sigue dándose. Pero bueno, es política ficción. Digo que como potencial, por ejemplo, estos grandes imperios sí que tendría potencial. La India también tiene mucho potencial de separación. Y más, en muchos casos, igual les iba mejor. Sí, eso es lo que usted defiende, que muchos de estos imperios se desmembraran a buena parte de sus partes, que les iría realmente económicamente mejor, que podrían progresar y que se evitarían mucho, digamos, por muchos gastos innecesarios, muchos sistemas políticos muy centralizados y muy opresivos, mucho apagar las diferencias culturales, digamos. Bueno, la verdad es que las objeciones son increíbles, pero me gustaría un poco el caso de España. Hay una cosa que yo distingo, antes me gustaría recalcar. Una cosa es una nación, una cosa es un estado. Y una nación puede estar dividida en varios estados. Igual que un estado puede tener varias naciones dentro. Eso, y viceversa. Y la gente piensa, la nación española no tiene por qué romperse. Lo que se podría romper es el Estado español, que es una cosa distinta. Por Alemania, hasta el siglo XIX, hasta el medio del siglo XIX, hasta 1860 más o menos, estaba dividido en 50 o 60 unidades políticas. Por cierto, bastante prósperas, culturalmente muy avanzadas, con ciertas libertades. Es la Alemania de Goethe, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Después se unió. Pero un alemán como Goethe, por ejemplo, que viaja por toda Alemania, ¿sí? ¿Es menos alemán que un alemán de hoy? No, claro. No, era un alemán de Weimar, además creo que fue ministro o alto cargo del gobierno de Weimar. Tenía la horrible cantidad de 100 soldados a sus órdenes. Y así podía hacer un daño terrible, ¿no? Y cuando se unió, ¿qué pasó? Sí, pasaron cosas. Porque se ponen varios millones de hombres en armas. No es lo mismo 100 que 3 millones juntos. Eso puede hacer más daño que otro. O la Italia del Renacimiento. No eran italianos, aquella gente, de cultura italiana, me refiero. Y no estaban divididos en estados, la etapa del Renacimiento, del humanismo, de todos estos poetas, artistas, etc. Es una etapa, pero son italianos, pero no tienen, la cultura italiana, la nación italiana no tiene que estar en un estado solo. Eso es lo que se puede discutir. Es más, mi tesis es que florece más si está dividida. Y le pongo un par de ejemplos en mi libro. Por ejemplo, usted seguramente me sabe citar pues bastantes pensadores griegos de la época clásica, ¿no? Sí, ese ejemplo lo pone claro. En cambio, luego cuando la unificación posterior de Grecia ya no seguramente, salvo que sea muy erudito, no me sabe decir teóricos, pintores, escultores o matemáticos o filósofos o lo que fuera, dramaturgos persas de la época, que era un gran imperio. No, ninguno, claro. Sí. ¿Y pues, por qué? Pues era grande, aquello tenía que tener un montón de pensadores y escritores, matemáticos y dramaturgos y de todo tipo de filósofos políticos. Y no sé si algo, supongo, lo sabría, pero no son recordados. Incluso el idioma griego se estudió en las universidades, así, pero aún se conserva hoy. Bueno, la Grecia está metida en varias decenas de polis. La Grecia actual,
o más o menos la misma, no sé cómo decir, en España estaba dividida en varias decenas de puntos. No, desde luego, el libro es abrumador a la hora de usted de defender cómo las pequeñas unidades políticas a lo largo de la historia de la humanidad han sido viables y digamos, no solamente viables económicamente, sino políticamente, socialmente, culturalmente, y que han contribuido. Es una especie de divertimento, es un libro de ciencia política, aparte yo siempre escribo muy claro, tengo el principio de la navaja de Occam, si no lo entiendo yo, tengo que entenderlo yo primero y ponerlo de forma clara, no me gusta usar tecnicismos innecesarios, ¿no? Pero bueno, es un librito que es más que nada para discutir, fue un divertimento. Este es un libro que me insistieron mucho en que lo escribiera, porque unos amigos, esto se escribe de esto, porque a veces estas opiniones las manifiesto, pues en algún vídeo, las puse alguna vez en la prensa o así, y me dijeron, haz algo, tanto me insistieron que acabé haciéndolo. Lo hice primero en gallego, esto es una traducción, con algunas actualizaciones, con algunas actualizaciones de bibliografía, pero es básicamente el mismo. Pero es un divertimento, digo, en política porque no discutimos de cosas, estamos siempre discutiendo de lo mismo, podemos discutir de estas cosas, porque sobre todo es una cosa que me irrita mucho, la Unión Europea, no sé qué, ever a closer union, cuanto más grande, a ver, ¿por qué? Bueno, de hecho, usted... Cuidado, yo estoy abierto a la crítica. Yo digo, si esto me demuestra que está equivocado, agacho la cabeza, me callo y punto. Y cambio de opinión. Pero que me demuestren por qué es mejor. Cuando Europa nunca jamás estuvo unida. Y más, cuanto más unida está, peor le va. No, de hecho, usted incluso argumenta que en el caso de España, que a Cataluña y a Galicia, económicamente son viables, muy viables. Es lo que, de hecho, los equipara a Eslovaquia o Letonia. Pero eso realmente es así. No hace falta consensos políticos más amplios para poderlo hacer. Es que ya no superaron en renta. O no están superando en renta. Y viniendo de donde venían, en 30 años. Y nosotros, con todo nuestro tamaño, nuestro europeísmo, tendríamos que estar en la gloria ya, ¿no? Pero no estamos. Estamos relativamente estancados. No digo estancados de todo, pero sí, y pocos países como son como más vibrantes y hacen cosas y todo tipo de novedades y así, pues de eso se trata, ¿no? A ver qué tiene de bueno eso. Perdón que interrumpí. ¿Usted se imagina a corto plazo una Cataluña o una Galicia independiente? Es que, a ver, no como tal, ¿no? Porque eso ya existió en los reinos medievales. Claro, sí, por supuesto. Claro. Ya existió, no es una cosa inimaginable. Ahora, pero digamos, yo esto no lo hago para decir que tiene que haber un proceso, nada por esto, simplemente para discutir el tamaño de las cosas. Y cuidado. Y a lo mejor no eran menos españolas, mire lo que estoy diciendo. Y esto es una paradoja, pero Irlanda se inglesizó mucho desde que se independizó. Sí, de hecho, usted, por ejemplo, que además un poco lo deja caer, pero tampoco yo no conozco la raíz histórica, pero ¿por qué los flamencos de Bélgica decidieron unirse a los valones franceses en vez de unirse a lo natural, a la gente que tenía la misma lengua y la misma religión? Eso usted lo esboza, pero tampoco entra más. Porque es católico. ¿Por qué? Porque eran católicos. Porque la cuestión nacional en aquellos tiempos no pintaba tanto como la de hoy. O sea que lo que importaba a las personas, el concepto de nación es un concepto más o menos construido, se puede discutir cuándo, es un concepto más o menos así romántico, por ejemplo, del siglo XIX, de Herder y los románticos y gente así de esto, ¿no? O incluso por decir algunos de Rousseau. Pero bueno, no se establece, por ejemplo, en la Constitución francesa se habla de 1789 y en España en la de 1808. Una persona en aquellos tiempos, el concepto de nación aún no lo tenía tan claro como el de hoy. Lo que importaba era la religión, lo que conformaba su vida, lo que determinaba, digamos, las lealtades era la religión. Hoy en día, como la religión pierde peso, no lo podemos imaginar, pero en aquellos momentos era mucho más importante que otro. No había caído que los flamencos belgas en verdad que eran católicos, tienen razón. Ahora mismo, o sea, es como que esos son temas que han quedado como diluidos, pero sí, claro, entonces tiene toda lógica del mundo. Bueno, pues yo recomiendo la lectura. Eso, como el profesor Bastos en su modestia dice que es un divertimento. No es un divertimento, es un libro realmente que incita a pensar. Incita a pensar, digamos, desde la comprensión, porque es un libro divulgativo. O sea, yo soy periodista, pero lo digo como algo no especialmente elevado y me he enterado de qué va el tema. Con lo cual,
quiere decir que es un libro no pensado para gente que estudie ciencias políticas, sino para gente que le interesan estos temas, la viabilidad económica de los pequeños estados, cómo estas macroestructuras a las que se están vendiendo como las únicas necesarias y hacia lo que vamos, gobierno mundial, gobierno europeo, gobierno lateral, pues no tiene por qué ser, que hay una forma diferente y por lo tanto, es que leerlo. La lógica de la integración debería ser llegar a un estado mundial. Si todo funciona mejor, esa sería la lógica, un estado mundial funciona mejor. La pregunta es funcionaría mejor. ¿Estaríamos dispuestos nosotros, por ejemplo, a someter nuestras vidas, libertades, a nuestra forma de vida, a lo que voten chinos, indios, etcétera? Sí, además teniendo en cuenta que son muchos más, claro, hasta el final. Si somos democráticos, el gobierno mundial lo mandaría entre los árabes, por ejemplo, y los indios, a lo mejor hacían una coalición de votos y decía que somos muy ricos, que no hay que quitar la renta y repartirla, y que las costumbres que tenemos nosotros, pues que a ellos no les gustan y que hay que prohibirlas en todo el mundo. Se cuenta que muchas libertades se deben precisamente a que hay fragmentación, que hay dicen, no, aquí en este espacio las mujeres tienen derechos, punto. Es igual que el resto del mundo, da igual, aquí somos un espacio pequeño, soberano, y aquí hacemos nuestras normas. Y las normas que funcionan bien acaban siendo limitadas. Pues si fuera a nivel global, dudo yo que muchas libertades hubieran ido para arriba. Sí, desde luego teniendo en cuenta cómo está el mundo y que quien mire la ONU verá que la mayoría de los habitantes de este planeta están regidos por dictaduras o por regímenes autocráticos. Pero en fin. Sí, votarían, bueno, igual votamos cosas así y en otros ámbitos. No, eso está claro que si se vota, primero hay que ver la libertad de voto que habría en ciertos países, pero bueno. Es que la fragmentación también facilitó que existieran libertades. Porque yo podía tener un rey muy tirano aquí, pero el rey de al lado era más libre y editaba los libros. Yo estaba leyendo esta novela del hereje de Miguel Delibes y decía, no, es que venían en barcos, venían como libros así ocultos, porque había otros sitios de imprimir libros, porque allí se podían imprimir. Si fuera todo un espacio único, veríamos si se podían imprimir los libros, o haber libertades, o ensayar nuevas formas de gobierno. No, eso también lo cuenta usted, que en las dictaduras lo que florece básicamente son los países de alrededor que reciben el talento que no puede desarrollarse precisamente en estos países por la censura. La huida es más fácil. Es decir, marchar de Andorra a Lleida, vale, pero no es un cambio brutal de vida. Sí. Entonces, o de España a Francia, que pasó mucho. Lee la vida de Leonardo da Vinci, como lo perseguían unos príncipes o lo que mandaran allí aquellos señores en las repúblicas que estaban, pero que era andar 3 kilómetros. Y ya estaba salvo. Y ya podía volver otra vez a empezar con sus cosas. Pero no era un cambio brutal de vida, de idioma, de forma de comer, de todo, ¿no? Está más o menos en su entorno, solo que en otra jurisdicción. Pero bueno, básicamente, repito, yo no soy político, voy a iniciar un movimiento, no, simplemente es un debate que se puede abrir, sobre todo para contrarrestar o discutir las lógicas que hay, sobre todo la lógica de integración europea. A mí no me está gustando mucho, precisamente. Pues lo pequeño es posible, Miguel Ancho Bastos, editorial Deusto. Bueno, no sé si lo pronuncio bien el ancho, porque es que yo lo siento si no lo he pronunciado bien. Pronuncia como inglés, como su, así es, como show, es así, es una... Vale, pero no pasa nada, no tienes que saber pronunciar todos los idiomas. Seguramente yo pronuncio catalán y no lo pronuncio bien. Bueno, yo lo pronuncio bien según qué vocablos. Pero sí. Muchísimas gracias. Insisto, léanlo porque van a descubrir muchas cosas que no sabían y les va a hacer pensar que es lo importante. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Eso se trata. Además, creo que el trabajo, ya que soy profesor de una universidad pública, pues intentar difundir el conocimiento. Pero de forma que se pueda entender. No es que la política, como cualquier cosa, requiere tiempo, hombre, requiere un análisis, pero bueno, hay muchas cosas que se pueden discutir y se puede profundizar en ellas. Creo que doy bibliografía también bastante, si a alguien le gusta profundizar en eso es cierto, y además se agradece de que da la bibliografía de una manera muy clarita, eso de poner solamente el autor y el año y al final tenerlo todo y no ver 20.000. Sobre todo no hay muchas notas a pie de página, que es lo que al final a mí me pierde. A mí me gustan las notas, opté por eso, para hacerlo más simple. Sí, pero yo reconozco que como a veces se abusa mucho, una cosa es de vez en cuando alguna nota a pie de página, otra cosa me encuentro libros que había más notas a pie de página que libros. Antiguamente se hacía mucho. Y entonces ahí se ve. Pues muchísimas gracias, profesor Basto. No se pierdan sus vídeos en su canal o en general en toda la red. En YouTube está lleno de vídeos de profesor Bastos y muchos de ellos, intervenciones en Juan de Mariana, bueno, en serio, es que no se lo pierdan. Un abrazo y muchísimas gracias y no se pierdan. Y léanlo. Bueno, gracias, pero espero que les guste. Gracias, muy amable. No, hasta la próxima.